Hola, bienvenidos a Desmantelando Simulacros. Para comenzar queremos citar un párrafo de Pierre Rosanvallon y Jean-Paul Fitoussi en su libro titulado La nueva era de las desigualdades. Decían los autores franceses que la cuestión social se aborda con demasiada frecuencia en unos términos que conjugan tres grandes perversiones de la política moderna: la confusión de la política y los buenos sentimientos, el gusto por la política espectáculo y la simplificación de los problemas. Esta afirmación que hacen estos sociólogos parece muy familiar, o diríamos que puede calzar a la perfección dentro del proceso político y económico de la Argentina. Las herramientas de las cuales nos servimos en las ciencias políticas y la ciencia económica parecen poner al descubierto que fundamentalmente han sido utilizadas en los últimos tiempos en nuestro país para la construcción de simulacros. Ha resultado mucho más fácil crear ilusiones y eslogans mediante la retórica que abrazar lo que hemos llamado siempre la cultura del esfuerzo, y tratar de asegurar una vida de progreso y bienestar para nuestra sociedad. Por eso creemos fundamental que hay que tratar de terminar con los atajos de las palabras fáciles, tratar de desmantelar estos simulacros que se construyen a partir de una retórica que lo que trata de hacer es de disfrazar una realidad precisamente con un simulacro. Por eso queremos compartir con ustedes el siguiente audio del economista Martín Tetaz, en el que realmente pone al descubierto la manipulación que se ha hecho durante mucho tiempo de los instrumentos monetarios y cambiarios para precisamente sustentar un relato en el cual se crea en definitiva la ilusión de bienestar en la sociedad. Son apenas 13 minutos, pero son muy ilustrativos y pone en evidencia esta ilusión de la que hablamos, que ha sido muy eficiente, ha tenido un gran poder de seducción en muchos sectores sociales, pero que a tenor de lo que nos rodea, cuando corremos ese simulacro, logramos desmantelarlo, lo que podemos observar que esa retórica es muy ineficiente a la hora de construir desarrollo. A mí me llamó bastante la atención la carta de Cristina, debo decirte. Primero, ayer lo dije, a algunos les molestó, pero hice un comentario que me pareció positivo, que llamara al diálogo, al acuerdo, digamos, me sorprendió realmente, ¿no? Pero después lo empecé a analizar también con la perspectiva que decíamos recién, con Fidanza. La carta tiene como dos partes en lo económico. La primera parte es la historia de Cowboys que siempre se cuenta kirchnerismo, ¿no? Que la cuenta el propio presidente. Asumimos con una economía que se hundía, que es absolutamente falsa, ya lo hemos contado muchas veces. Hoy más temprano lo planteaba también Melconian, digamos, el ajuste fuerte en Argentina lo hizo Duhalde con Remes Lenikov, y cuando le toca asumir a Kirchner ya la economía crece, ya no tiene inflación, ya la economía no tiene déficit, ya la situación era completamente estable y diferente de la del 2002. Ya que no me voy a detener en eso, pero hay una segunda parte, sí, que tiene que ver con el famoso tema de la bimonetariedad de la economía, Sí, ¿no? te puedo hacer una preguntita antes, una mínima, porque me interesa tu opinión, Sí, y después claro, le metes de lleno ahí al punto fuerte. Ella habló mucho del tema de la Argentina desendeudada después de su gobierno. Por eso, eso tampoco es así. Ese era el punto que te hacía. Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Dice, el problema de la economía bimonetaria no es ideológico, empezó diciendo Cristina, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera de centro. Y la prueba objetiva, estoy leyendo textuales, la prueba objetiva de esto es que la alternancia de modelos políticos económicos opuestos que operó el 10 de diciembre de 2015. O sea, como diciendo, Macri tuvo el problema y nosotros tuvimos el problema de los dólares en Argentina. Pero ahí tiene un párrafo que es el que decís vos, uno es el de las de Cowboy, ¿no? Unos intentamos gestionarlo con responsabilidades, endeudando al país. Por favor. A ver, en el marco de la inclusión social, este es el mismo verso de siempre, ya lo hemos dicho muchas veces,
basta preguntarse en la casa de cada uno de ustedes. Si ustedes ganan 50 y gastan 60, ¿se endeudan o se desendeudan? Es simple. Sí. Entonces, Cristina tuvo 7 de los 8 años déficit fiscal, 7 de los 8 años gastó más de lo que recaudó. Entonces, lo único que hizo fue cambiar de acreedores, vació las arcas del Banco Central, ese es parte del problema. O sea, la Argentina tiene un problema monetario, está descubriendo la presidenta. No hay dólares, está descubriendo la presidenta. La gente no quiere el peso, está descubriendo la presidenta. Y fue ella la que vació las arcas del Banco Central, entre ella y Néstor, que hoy Dios lo tenga en la gloria, pero le sacó 9.500 millones de dólares al Banco Central de Prepo. Y ella incluso hizo renunciar a un presidente del Banco Central, que fue Redrado, que se resistió a entregar los dólares del Banco Central justamente por esto. Entonces, el famoso se sentó sobre las reservas. Cuando después se escribió un libro Redrado, sin reservas. Cuando se va Cristina al Banco Central, deja al Banco Central con un pagaré de 89.000 millones de dólares. O sea, le deja al Banco Central un pagaré de 89.000 millones de dólares que se llaman letras intransferibles y otros bonos que le fue entregando el gobierno mientras le sacaba los dólares. Esos son todos los dólares que le peló el kirchnerismo al Banco Central, con los que supuestamente desendeudó. Cambió de acreedor, dejó pelado al Banco Central. Y entonces, digamos, vendió la joya de la abuela, como decían en otra época, no en otra década. Pero esencialmente ese es uno de los principales problemas, Diego. Esta bimonetariedad de la economía argentina no es, como dice la presidenta, tercera certeza, pone la presidenta en su carta. La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Al contrario, no puede ser más de manual. No, claro. Es de manual. Es de manual que falten sistemáticamente dólares en la Argentina y que la gente utilice los dólares para ahorro y que la gente utilice los dólares para hacer transacciones inmobiliarias o transacciones más grandes. Y es de manual como consecuencia, número 1, de la inflación que hay en Argentina desde 1945. No había antes inflación sistemática en Argentina. El primer gobierno que tiene inflación sistemática en la Argentina es el peronismo en el 45. Yo lo siento, sé que a algunos les suena a gorila, pero son los hechos. Los hechos no tienen pelo de ningún color, los hechos son los hechos. No había inflación sistemática en Argentina hasta el año 45 y empieza de manera sistemática la inflación en el año 45. Esa es la primera razón por la cual la gente se quiere ir de los pesos. La segunda razón es que empieza también desde el año 45 la persistencia de tasas negativas. O sea, no solamente hay inflación, porque otros países de América Latina también tuvieron inflación, sino que le pagaban a los ahorristas menos de lo que era la inflación, le comían y le licuaban el dinero. Cada vez que el gobierno emite dinero y a vos te paga menos el interés de lo que hay inflación, se está quedando con una parte de tus ahorros. Y por eso la gente, que no es tonta, dice, mira, minga, no quiero que te quede con mis ahorros. En vez de ahorrar en pesos, voy a tratar de ahorrar en dólares. Entonces, persistentemente hubo tasas negativas en la Argentina y persistentemente los gobiernos, y el de ella fue uno de los principales, persistentemente los gobiernos usaron el tipo de cambio para crear la falsa ilusión de salarios reales altos. Un resultado que ilustraron los profesores Gerchunov y Rapetti, yo muchas veces muestro gráfico, es que hay una relación casi, les diría, lineal entre el tipo de cambio real y los salarios reales. O sea, para decirlo en criollo, dólar caro, salarios bajos. Dólar bajo, salarios reales altos. Entonces todo gobierno siempre quiere, esto es cierto que no es patrimonio exclusivo del peronismo, todo gobierno siempre quiere no devaluar, siempre quiere mantener el dólar lo más barato que sea posible. Cristina asumió con un tipo de cambio real hipercompetitivo, por eso no faltaban dólares cuando asumió, por eso sobraban dólares durante todo el primer gobierno de Néstor, como decía Fidanza recién, y lo fue atrasando sistemáticamente. Fue construyendo la ilusión de que mejoraban los salarios reales, repito, fue construyendo la ilusión, porque no era sostenible en el tiempo, porque no era que estaban aumentando las exportaciones. Las cantidades exportadas quedaron estancadas en Argentina entre el año 2004 y el año 2015. En cambio se duplicaban las cantidades importadas, eso era absolutamente insostenible, pero le explotaba al que seguía, a ella no. Entonces, el intento de los gobiernos, y eso lo hizo también el primer peronismo, cuando se acabó el boom de precios espectaculares de los commodities, mucha gente no lo sabe, pero el boom más grande de precios de commodities de la historia de la Argentina se dio con el kirchnerismo, entre el año 2004 y el año 2012. El segundo más grande de la historia y el primero más grande del siglo XX se dio entre el año 45 y el año 51. La puntería es notable. La puntería es notable, pero eso explica también la historia. No hubiera existido, por supuesto, yo no quiero ser con esto
no quiero quitarle la bandera de la justicia social al peronismo y tantos otros reclamos que Martín, uno está no hace falta que lo aclares en qué sentido. Estás dando datos y estás explicando una parte de la historia que no está explicada. Y que hay que ser valiente para explicarlo, porque la hegemonía histórica o lo que más se dice o lo que más se ha quedado... Sí, el pensamiento hegemónico. Claro, el pensamiento hegemónico, lo que queda bien decir es una cosa. Y hay que ser valiente para decir, che, ojo, que también pasaron todas estas cosas, que se dicen menos, que a partir de ahora con un montón de personas que se están empezando a animar a hablar, empezamos a conversar y a rediscutir y a revisar. Y es fundamental esto que estás haciendo, Martín, porque hay verdades que se instalaron que no son verdades, que son por lo menos verdades a medias, Entonces que vos muestres otras cosas también que no son lo habitual es súper importante y muy útil para todos. Una de esas verdades a medias es la mejora de los salarios reales en el primer peronismo. Digamos, se construyó la épica del el peronismo es una hermenéutica de la abundancia, como he dicho tantas veces. Se construyó sobre la ilusión de los salarios reales altos. Y yo no digo que realmente el movimiento peronista no piense y no tenga la ilusión de los salarios reales altos, lo descuento, me parece valorable. Lo que estoy asegurando es que sin el boom de precios internacionales que hubo entre el año 45 y el año 51, eso no hubiera ocurrido, no hubiera sido posible. Entonces, cuando se revirtieron esos precios internacionales a partir del 51, lo que empezó a hacer un ajuste feroz en el año 52, que es famoso, militado por la gente que por Eva Perón, por ejemplo, y por tantos otros dirigentes, en ese ajuste el gobierno se resistió a devaluar. Y Argentina tuvo entre el 52 y el 55 una brecha cambiaria de más de 200%. Más de 200%. Hoy tenemos 150, estamos asustados. Más de 200% de brecha cambiaria, fue más alta entre el 52 y el 55, porque esencialmente el gobierno no quería devaluar, porque claro, si devaluaba caían los salarios reales y no iba a poder decir que la suba de salarios reales había sido mérito de ellos. ¿De qué se disfrazaban? Entonces, para tratar de seguir vendiendo ese paquete, hicieron lo imposible por no devaluar. Eso costó una recesión, costó mucho hasta que finalmente se sale del cepo en el año 59 y es el primer año de la historia argentina con 3 dígitos de inflación. Volvió a pasar esta historia en el 2000 en el gobierno de Cristina. Cristina se negó a devaluar, aun cuando ya no salía más 640 la soja. Cuando empezaron a bajar los precios internacionales, quiso seguir vendiendo la ilusión de salarios reales altos. Entonces, ese es el tercer gran factor que genera los procesos de dolarización en Argentina. La gente se da cuenta que el dólar está demasiado barato, artificialmente barato, y dice, estás vendiendo una promo, dame todos los que puedas. Como pasó el domingo en PPT, que mostraban lo que pasó en el free shop, donde se podía comprar cosas con dólar de 80, y la gente pelaba el free shop. Sí, claro, obvio. Obvio, vos decís, mira, así que sale 80 el dólar en Argentina, bueno, así sale 80, dame todo lo que tengas. Digamos, entonces, ese es el problema central de la Argentina. No es cierto que sea un problema, como dice Cristina, la Argentina es extraño el lugar donde mueren todas las teorías. Y yo voy a cerrar con esta propuesta concreta. Yo tengo una manera de conseguir ese acuerdo que quiere Cristina, que ya lo escribí hace poco en La Nación y lo comenté alguna vez acá también. Hay una propuesta muy concreta, que renuncie el Poder Ejecutivo a manipular la plata del Banco Central, que renuncie, que le pasen el Banco Central realmente al Congreso, y yo tengo la propuesta de cómo hacerlo a esta propuesta de Cristina del acuerdo político y social. Es muy simple, que el Congreso nombre un directorio del Banco Central, con 2/3 de sus votos. O sea, que no lo puede imponer el peronismo ni que lo puede imponer una mayoría circunstancial, que requiera consenso. Con 2/3 de los votos que elijan un directorio nuevo y que ese directorio dure como los jueces, para siempre, que solo pueda ser removido también con 2/3 del Congreso. O sea, si hay un consenso de que no camina la política monetaria, perfecto, que remuevan el directorio. Pero que ese directorio, que va a elegir un presidente y que va a ser el responsable de la política monetaria, sepa que el presidente no lo puede rajar. Que ese directorio no tema que le pase lo que le pasó a Redrado, ni tampoco lo que le pasó a Sturzenegger después, para que vean que traspaso a la grieta de los dos lados. Que ese directorio sea absolutamente independiente. Si hacemos esto en Argentina, yo les puedo asegurar que en 10 años terminamos con la inflación en Argentina y en 20 años terminamos con el bimonetarismo, como pasó en Perú, en Israel, en Chile y en tantos otros países que tuvieron economías bimonetarias y cuando eliminaron la inflación recuperaron la moneda.